Salmo capítulo 1 y los 3 primeros versos. Vamos a meditar un tema que he titulado simplemente como los consejos. Y para ello, pues el Señor me puso esta escritura que está en Salmos número 1, versos del 1 al 3. Ya lo tenemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el potente y hermoso nombre de Jesús, el Cristo, nuestro gran Dios y Salvador. Dice así entonces la escritura: bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos. Vea eso, hermano. Una vez más, repito todo el texto. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oiga eso. Sino que en la ley del Señor está ¿qué? Su delicia. Oiga eso. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oiga qué lindo, hermano. ¿No se alegra usted de escuchar esta hermosa escritura? Tan solo el leerla, ¿verdad? Y deleitarse uno allí con la mirada en esas palabritas tan hermosas, uno siente como que el corazón ya le empieza a bombear un poquito más de, ¿verdad? De energía, de sangre así viva, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor y siéntese allí en su lindo lugar, hermano. Y quiero pedirle de su atención. Gloria al Señor. Para ello, déjeme leer el texto donde Dios me ponía en mi corazón que compartiera esta escritura, que he titulado Los consejos. Y estaba leyendo algunas versiones distintas en las cuales nos aclara más fácil, ¿verdad?, la escritura algunas veces. Y hay muchas que dicen el mismo texto, pero de una manera más sencilla, más popular, más moderno, o de acuerdo al lenguaje que usamos nosotros, ¿verdad? Y estaba leyendo en la Nueva Versión Internacional el texto del verso número 1, que es donde llamó mi atención el hecho de que lo que dice el salmista, y dice la Nueva Versión Internacional: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Oiga, qué tremendo habla esta versión, la Nueva Versión Internacional. Y hay otra que me gusta un poco más, que es la palabra de Dios para todos. Es una versión de la Biblia más sencilla. Dice: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos. Un poquito más claro, pero más duro, más así, más cortante, ¿verdad, hermanos? Dice: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Oiga, qué tremendo está el texto, ¿verdad? Ya que hemos leído: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La Nueva Versión Internacional dice malvados. Cambió de malos a malvados. La versión Palabra de Dios para Todos ya le llamó perversos. Y claro está que todos como personas, no se diga si somos o practicamos algún tipo de religión, pero todos, aún los hijos de Dios, necesitamos consejos, ¿sí o no? O sea, yo estoy necesitado de consejos. Usted también está necesitada o necesitado de consejos. Muchos acuden a diferentes diferentes personas para recibir consejos, y al final, después de consultar a alguna personalidad o digamos un consejero profesional, o tal vez al pastor, algún ministro calificado para dar consejería en la iglesia, estoy hablando, hay personas que van y después de consultar, pues como que algunos no les gusta el consejo y dicen: no, pues el ministro dijo esto, pero no, yo creo que no es de parte de Dios.
Y suele pasar así algunas veces, ¿no? No estoy diciendo que usted o que yo lo practique, pero hay personas así, ya que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo así sencillo, ¿verdad? Va un varón, y voy a poner de ejemplo a los varones, espero que no se molesten, pero va un varón soltero y dice, pues, fíjese, pastor, que miré allí en mi trabajo una muchacha muy así, muy sencilla, muy de lindo semblante y muy trabajadora, y pues la verdad que me gustó como para casarme con ella, ¿no? Y el pastor, pues, ¿verdad? Como buen consejero, y con el Espíritu de Dios que allí va a ministrar, escucha atentamente lo que aquel varón, estoy hablando de un varón cristiano, va y le sugiere al pastor, pero ya en su corazón lleva el deseo, el anhelo de casarse o hacer un matrimonio, ¿verdad? Una familia con la muchacha que impactó su vida. Y el pastor, bueno, algunas de las veces lo primero que le va a decir, bueno, y usted ya sabe que ella le sirve al Señor, tiene temor de Dios, ¿es creyente o no es creyente? No, pues no, pero se mira una buena persona, quizás con el tiempo se convierta y bueno, seamos una familia cristiana. Suele pasar muchas veces, ¿sí o no, mis hermanos? Hay quienes han llegado a ese punto. Y qué triste es de que un creyente de la palabra de Dios o un hijo de Dios, sabiendo lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra del Señor, va y pide consejo primero al pastor, pero como el pastor le dice, le da el consejo, ¿verdad, hermanos? Le da el consejo apropiado conforme a las Escrituras. Se le dice, bueno, allí no podemos, yo sugiero que usted medite bien delante del Señor, le ore a Dios y le pida bien su dirección, porque no puede haber, ¿verdad?, una unión desigual. No puede. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Como hoy en la mañana tempranito, en la madrugada, eso me resonaba a mí antes de levantarme y pedirle al Señor, pero yo escuchaba esa palabra que decía, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Y es verdad, ¿verdad, hermanos? Es cierto, nada que ver, ¿verdad? Lo negro con lo blanco, no, nada que ver el día con la noche. Y un cristiano verdadero, un hijo de Dios, pues naturalmente que no puede unirse en yugo desigual, dice la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Pero como no le gusta muchas de las veces el consejo pastoral o el consejo de la palabra de Dios más que nada, dice, no, a mí yo mejor voy a buscar otra persona o voy a ir con un consejero profesional, tal vez él sí me dé bien el consejo que yo necesito. Pues ya empezó una cosa ahí mal, ¿verdad, hermanos? O sea, hay de consejos a consejos. Y qué mejor que nosotros podamos entender bajo la luz de la palabra que el verdadero consejo está precisamente en la Biblia. Está en las Escrituras, está en el consejero celestial, el consejero que no falla, que hermano, si a nosotros nos dice no vaya por ahí, porque allí puede caer a un abismo, pues hay que estar atentos y apercibirnos de que es Dios quien nos va a guiar, ¿verdad?, con su palabra, y así no vamos a perecer nosotros, así no vamos a fallar, no vamos, o sea, lo que estoy haciendo es dándole un ejemplo de que como personas a veces vamos a necesitar consejos en los cuales nosotros debemos estar bien atentos y bien apercibidos de que primero está nuestra paz espiritual, primero está nuestra obediencia a la palabra de Dios para que el consejo pueda ser efectivo. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, cuando nosotros estamos todos, mejor dicho, estamos necesitados de que alguien nos aconseje, sea por ejemplo el hijo con el papá, porque hay de hijos a hijos también, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O sea, hay hijos que en vez de ir con su padre a consultarle por alguna circunstancia que esté atravesando, con algún problema en la escuela, si es que estudia, o tal vez por allí desea tratarse con una jovencita, ¿verdad? Y la verdad que sí debe ir a consultar a su papá.
y también a su pastor. Entonces, si él hace a un lado la paternidad, o sea, la autoridad paternal o maternal, si es que el papá no está en la casa, porque también hay muchas madres solteras que son creyentes, hijas de Dios, que Dios las bendiga, hermanas, pero la figura paternal no está allí. Entonces, ¿a dónde tiene que acudir el hijo de la familia? El hijo que está en el seno familiar, con la mamá. Por supuesto que debe ir con ella, para que ella, con el temor y la sabiduría de Dios, le diga, ¿verdad? Le dé el consejo apropiado que va a dirigir su vida, porque de ello depende, ¿verdad? La decisión que tome, de ello depende muchas veces el futuro que Dios tiene preparado para él. Amén, hermanos. Entonces la palabra de Dios dice, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. ¿A poco vas a ir con tu mamá a preguntarle si te puedes poner de novio o de novia de fulano o de fulana? Nah, ni que fueras qué, pues. Si ya estás grande, ya estás en edad de hacer lo que tú puedas, de hacer lo que tú quieras. Ese es el dicho y ese es el consejo del mundo. Ese es el consejo de los perversos, hermanos. Ese es el consejo de los malos. Ese es el consejo de los amigos, entre comillas, que tratan de decirle a una persona que, por ejemplo, asiste a una iglesia, ¿verdad? Porque estamos entre hermanos y como hermanos debemos aconsejarnos el uno al otro conforme a la palabra de Dios y así aprender el uno del otro, mis amados hermanos. Porque si nosotros nos prestamos o le abrimos el oído al vecino, al tío que no teme de Dios, al pariente o aquella persona que en el trabajo, ¿verdad? Porque hay personas, fíjese, que le tienen más confianza a un jefe de trabajo que a su papá o a su mamá. Hay jóvenes que le tienen más confianza a una persona que no asiste a la iglesia que a sus padres que asisten a la iglesia. O sea, hay una falta de comunicación terrible. Hay una serie de circunstancias en las cuales los hijos no se atreven, por ejemplo, a confiarle a su papá o a su mamá lo que sienten en su ser muchas de las veces y que los orilla a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, el consejo de un compañero de escolar que le dice: mira, ¿sabes qué? Podemos probar de esta bebida o de este tipo de droga, no pasa nada, todo es cuestión mental. Es mentira todo eso, mis amados hermanos. Eso es una mentira vil. ¿Por qué? Porque se da el consejo, pero no se dice la consecuencia. El diablo, el Señor lo reprenda, tira la red, tira el consejo así a toda la tierra, a toda la humanidad, y no le dice lo que le espera. Por ejemplo, promueve todo tipo de festines, todo tipo de actividades que aparentemente no tienen gran relevancia o gran importancia, y no le dice las consecuencias. Pero el salmista nos dice a nosotros: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Cómo podríamos nosotros recibir consejos de hombres perversos? ¿Cómo podríamos nosotros aceptar consejería de hombres que no tienen temor de Dios? Eso existe en la realidad. Eso lo vemos nosotros a cada paso de la vida. Hay maestros que están aconsejando a los niños. En los planteles educativos hay personas que están aconsejando a nuestros niños y jóvenes que no hay Dios, como aquella maestra que cuentan, ¿verdad? Que un día, para avergonzar a un niño creyente verdadero de la palabra de Dios, como nuestros hijos, lo avergonzó delante de los demás estudiantes. Bueno, trató de avergonzarlo y le dijo a uno de los que estaban allí, a uno de los compañeritos, le dijo: fulano, póngase de pie y dígame, le voy a hacer unas preguntas para demostrar que Dios no existe. Entonces el niño le dijo, pues obedeció como buen estudiante, y le dijo: a ver, quiero que voltee al cielo. Y el niño, el estudiante, pues obediente, volteó al cielo y le dijo: dígame dónde mira a Dios. Y el niño le dijo: pues yo no miro a Dios.
Dijo la maestra: ahí les acabo de demostrar que Dios no existe. O sea, estaba diciéndole a la audiencia en el grupo que Dios no existía, tratando de, ¿verdad?, de avergonzar a aquel creyente genuino de nuestro Dios. Porque nuestro Dios es espíritu, por eso no se mira. Entonces el niño le dijo: maestra, yo también quiero hacer una demostración. Y la maestra dijo: está bien, pues hágala. Y al mismo que le habían preguntado que mirara al cielo para ver si miraba a Dios, y que dijo que no miraba a Dios, le dijo: compañero, quiero hacerle una pregunta. Le dijo: ¿usted mira el cerebro de la maestra? No sé, no lo miro. Le dijo: ahí está, ya les acabo de demostrar también que la maestra no tiene cerebro, ¿verdad? Y pues todo mundo ahí riendo. Si la maestra se molestó, le dijo: pues yo sí tengo cerebro. Dijo: lo que pasa es que no se mira. También Dios existe, pero no se mira, le dijo el niño. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios es real y verdadero, y Él es un consejero por excelencia, hermanos. Por eso dice su palabra que su Espíritu Santo nos consuela y nos da el consejo verdadero para el alma y para el espíritu. Amén, mis hermanos. Sin embargo, el salmista escribe una gran verdad, ¿verdad? Porque muchas personas prefieren el consejo de los hombres perversos. Otras versiones mencionan, en vez de malos, como la Reina Valera, o los malvados, como la Nueva Versión Internacional, o la Palabra de Dios para Todos, como los perversos, les llama impíos, malignos, malvados, blasfemos, idólatras, fornicarios, adúlteros. Una lista enorme que abarca tantas facetas, ¿verdad?, de personas malvadas. Pero hay otras escrituras que dicen que hay hombres indoctos, gente que tuerce las escrituras. Fíjese qué triste está eso. Personas que predican de la palabra de Dios y tuercen las escrituras para su conveniencia y para engañar a la audiencia, para engañar al pueblo escogido de Dios, para mantener en la ignorancia a la iglesia, para aprovecharse de ellos, amados hermanos. Entonces hay personas así que son, hermanos, como el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, ¿malos qué? Malos consejeros. Ni estuvo en camino de pecadores, o sea, por consecuencia son pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice. Oiga eso, hermano. Y bueno, allí yo me ponía a meditar en cuestiones de que, ¿por qué la silla de los escarnecedores? ¿A qué se refería el salmista? Entonces, tocante a eso, el Señor me ponía en el corazón que compartiera este tema tocante a los consejos, porque yo estoy seguro de que aquí hay quienes necesitan consejos, pero a veces como que no tienen la libertad o la confianza de acercarse a un ministro, al pastor mismo, a nuestro pastor, a un predicador para pedirle un consejo conforme a la palabra de Dios. No sé por qué ocurre eso, pero pues nosotros somos cartas abiertas, amados hermanos. Nosotros podemos sentarnos con ustedes, amén, por allí en algún lugar visible, ¿verdad? Nada escondido, y poder compartir si usted está necesitado o necesitada de alguna clase de consejo. A veces hay personas que prefieren, por darle otro ejemplo, ¿verdad?, pedirle consejo a una persona, a un vecino o a una vecina o a un familiar que no tiene temor de Dios ni sabiduría de Dios, y le dice: fíjate que tengo estos problemas en mi cuerpo y no hallo qué hacer, y aquella persona le empieza a recetar esto y aquello y lo otro, y pues como es obvio de que aquello no va a funcionar, amados hermanos. Lo único que funciona es de que el bolsillo se le va terminando lo que tenía y lo que le costó con trabajo, ¿verdad?, guardar o acumular para poder sufragar algunos gastos como la medicina, ¿verdad? ¿Por qué mejor no ir con un doctor? El doctor para eso está, el doctor para eso estudió, para eso es que se preparó, para dar un consejo adecuado conforme a los síntomas. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Conforme a los síntomas que aquel enfermito o enfermita tenga.
Pero si yo voy con mi compadre o mi tía, ¿verdad? O mi tío que dice, no, tú no tomes medicina, mira que estas hierbas te van a ayudar, o que esta otra cosa, no puedo decir que no sirvan, porque la gente de antes pues conocía de cosas así, ¿verdad? De hierbas que sí, realmente sí funcionan. Conmigo han funcionado, pero el consejo adecuado, ¿en dónde está? El consejo adecuado es ir a una clínica, a un doctor cuando alguien se enferma. Son ejemplos nada más así cotidianos de la vida, mis amados hermanos. Pero ¿cómo podríamos nosotros recibir el consejo de un perverso? Bueno, la Biblia dice que el que es perverso va a dar consejos perversos. Amén. Y le digo por qué, le demuestro por qué. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona es malvada, si una persona es fornicaria, ¿cree usted que el consejo que va a soltar es bueno? De ninguna manera. Si una persona es adúltera, ¿cree usted que va a dar un buen consejo para un joven que quiere tratarse con una mujercita, una muchachita, o al revés? Claro que no. Imagínese que una persona vaya con una pareja que ni casados están y le diga, pues fíjate que yo me estoy tratando con fulano o fulana, y ¿cómo ves? No, pues está bien, y me quiero casar. No te cases, hombre, mejor primero conózcanse. ¿Cree usted que ese tipo de consejos es bueno para la iglesia? De ninguna manera, mis hermanos, porque eso es pecado. Ahí está refiriéndose el salmista a tantas cosas, hermanos, que ahora nosotros podemos entender, ¿verdad? Y bueno, son personas que la verdad ni temor de Dios, ni sabiduría, ni conocimiento, ni cosas que la Biblia aconseja para nosotros, ¿verdad? Como la inteligencia y la sabiduría de lo alto. Acompáñenme por favor a Santiago 1, 5 y 6. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Sí me estoy explicando, amados hermanos? Tocante a los consejos. ¿Y a dónde va a ir usted pues a pedir consejo? Santiago capítulo 1 y versos 5 y 6. Oiga esto. Dice, y si alguno de vosotros, o sea, los que somos de la iglesia, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Oiga eso, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, que hay abundancia de consejería. ¿En quién? En Dios. ¿Y dónde está la consejería? En las Santas Escrituras, en la palabra escrita. Allí está la consejería. Claro está que hay que meditar en ella. Claro está que hay que pedirle la guianza al Dios de la gloria, al Espíritu de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Hay que pedirle al Señor que nos enseñe qué significa esta palabra. Hay que pedirle al Espíritu de Dios que penetre dentro de nuestro ser y nos enseñe la verdad, ya que su palabra, el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? Libres de ignorancia y de tantas cosas, libres de prejuicios, libres de conceptos equivocados, libres de tantas cosas que muchas de las veces nosotros no nos atrevemos a hacer, ¿verdad? Fíjese, le voy a decir algo, pero no le diga a nadie. Fíjese que cuando yo recién convertido con mi esposa me lleva unos 5 años adelante, y le estoy hablando ya de hace bastantes años, yo todavía me quedaban muchas cosas así carnales, y me creía yo todavía el macho menos en la casa. Me creía todavía como que el que nomás mis chicharrones truenan, ¿verdad? Y mi esposa se rebelaba a eso, a esa actitud, a ese comportamiento de machista. Cosas que pues uno trae arraigadas de allá de su origen, de allá de donde yo vengo, amados hermanos. Y bueno, yo me las creía muy bien, muy a pecho. Yo decía, pues nomás yo, y lo que yo diga se tiene que hacer. Pero no es así. Entonces, amados hermanos, cuando ella se molestaba y llegamos a un punto de discusión así como pasa en muchos hogares actualmente, en muchos matrimonios, estoy bien seguro de ello. Por eso le estoy abriendo mi corazón y confiándole lo que le hablo, ¿verdad? Porque yo le decía, no, aquí nomás lo que yo diga, y aunque seamos cristianos, tú eres mi esposa y me tienes que obedecer. Dice la Biblia que tú tienes que sujetarte a mí. Oiga eso. Y ella me sacaba otra escritura y ahí estábamos, fíjese.
Entonces me decía, ya cuando no hallaba qué hacer, me decía, pero le voy a decir al pastor, vas a ver. Ahí me daba, hermanos, pero duro, porque yo sentía como miedo de que me dijera, de que le iba a decir al pastor, pero si le dices, vas a ver. Eso pasa, hermanos, en la actualidad. Hay matrimonios, usted no me puede desmentir, pero hay matrimonios ya de años que les pasa eso. Les da temor el ir a recibir un consejo del pastor, como si el pastor los fuera a divorciar. Fíjese, Dios nos libre de eso, ¿verdad, hermanos? Nunca mente, ¿verdad? El pastor lo que va a hacer es balancear, el consejero, ¿verdad? El ministro de Dios va a balancear la situación para que aquel hogar, aquel matrimonio sea feliz.